Buenos días con todos y con todas. Vamos a continuar el día de hoy con las exposiciones que hemos estado llevando desde el día de ayer. Sí, que son justamente sobre las diferentes magnitudes que existen en el sistema de unidades. El día de ayer vimos masa y peso, vimos temperatura, vimos tiempo, también vimos longitud. ¿Sí? Y vimos cómo igual dentro de las diferentes magnitudes tienen como sus propias lógicas. Y algo importante también era la diferencia que nosotros encontrábamos entre masa y peso, tanto en unidades como en concepto. A ver, hoy día vamos a continuar, veamos, estamos viendo unidades fundamentales primero, veamos intensidad de corriente. Ariana y Carlos, por favor. Listo, buenos días. Buenos días. Buenos días, Listen. Buenos días. Espérame un ratito, yo soy la que va a compartir pantalla. Problema. Ariana. Ya dicen si se puede ver. Sí, sí se ve claramente. Buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. A nosotros nos tocó la intensidad de corriente eléctrica. Vamos a ver. Siga nomás, Ariana. A ver, la corriente eléctrica es el movimiento generado por las cargas eléctricas, ya sea de atracción o repulsión. La fuerza entre las cargas las impulsa a moverse, generándose esta corriente eléctrica. En la mayoría de los casos, las partículas que se mueven son las de carga negativa, es decir, los electrones. Para, para cuantificar la intensidad o la velocidad de una corriente eléctrica, se utiliza una escala de medición llamada amperios. Esta unidad básica equivale a un coulomb, la medición mínima de la carga eléctrica por segundo. Algunos de los efectos de este movimiento son muy conocidos. Uno de ellos es la electrólisis, descomposición de agua con electricidad, así como también el efecto Joule, obtención de calor por resistencia eléctrica. Bueno, aquí tenemos unas imágenes. Ya. La historia. Históricamente, la corriente eléctrica se definió como un flujo de cargas y se fijó el sentido convencional de circulación de la corriente como un flujo de cargas, desde el polo positivo al negativo. Sin embargo, posteriormente se observó, gracias al efecto Hall, que en los metales los portadores de cargas son negativos, electrones, los cuales fluyen en el sentido convencional. El sentido convencional y el real son ciertos en tanto que los electrones como protones fluyen desde el polo negativo hasta llegar al positivo, al sentido real, cosa que no contradice que dicho movimiento se inicia al lado del polo positivo, donde el primer electrón se ve atraído por dicho polo, creando un hueco para ser cubierto por otro electrón del siguiente átomo y así sucesivamente llegar hasta el polo negativo, que es el sentido convencional. Es decir, la corriente eléctrica es el paso de electrones desde el polo negativo al positivo, comenzando por dicha progresión del polo positivo. Listo. Continuemos con Carlos, por favor. Ya, listo. En el siglo... a ver, en 1800 se hicieron los primeros experimentos con la electricidad, donde Alessandro Volta consiguió
por primera vez tener movimiento constante de una carga. Y ahí fue donde inventó la pila eléctrica que conocemos ahora. Ya, la siguiente. Ya, la intensidad de corriente habitualmente es conocida como el nombre de corriente eléctrica o simplemente corriente. Y su medida y cómo se le representa es del amperio y se le representa con una A. Y se define a través de la siguiente ecuación, donde intensidad es igual a delta de Q sobre delta de T, donde el delta de intensidad es la corriente expresada en amperios. El delta de Q es la cantidad de carga eléctrica expresada en coulombs. También el delta de T sería el tiempo, pero expresado en segundos. Ya. Entonces, cabe resaltar también que el amperio es una unidad tan grande que se utilizan los submúltiplos, como sería el miliamperio, que ahí se representa con 1 MA, que es igual a 10 a la menos 3. También está el microamperio, que se presenta 1 y con la U y la A, que es igual a 10 a la menos 6 amperios, y el nanoamperio, que se representa con 1 NA, que es igual a 10 a la menos 9 amperios. También en algunos ejercicios a veces se pide que se transforme de coulombs a electrones, donde un coulomb equivale a 6,24 a la 18 electrones, elevada a la 18 electrones. Y la fórmula general es esa, un amperio es igual a un coulomb sobre segundo. Y ahí tenemos algunos instrumentos de medida, los que nos ayudan a medir la intensidad, el voltaje y la resistencia. El de la intensidad se llama el amperímetro, el del voltaje el voltímetro y el de la resistencia el ómetro. Pero ahora en la actualidad se puede ver que en un solo aparato tenemos para medir todo ahí mismo. Y aquí también tenemos la ley de Ohm, que en el siglo XIX George Simon Ohm descubrió que la electricidad a través de un metal conductor es directamente proporcional al voltaje o diferencia de potencial eléctrico por el metal. Y este sistema también llevó a lo que sería la incrementación de las resistencias en los circuitos y parte de la fórmula general, donde voltaje es igual a resistencia por intensidad, donde B es el potencial eléctrico, que se representa en voltios, la I la corriente en amperios y la R la resistencia en ohms. Y ahí podemos ver en la tabla cómo de la misma fórmula salen las diferentes otras fórmulas, se despejan las otras fórmulas para encontrar las diferentes incógnitas, como puede ser el voltaje, la corriente y la resistencia, donde el voltaje ya vimos que es la fórmula general, y la corriente sería intensidad igual a voltaje sobre resistencia, y la resistencia igual a voltaje sobre intensidad. El voltaje. La ley de Ohm es la relación que existe entre los conductores eléctricos y su resistencia, que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado a ellos. La corriente eléctrica que fluye por un conductor depende del potencial eléctrico, voltaje y la resistencia del conductor al flujo de carga. La corriente eléctrica es comparable al flujo del agua. La diferencia de la presión del agua en una manguera permite que el agua fluya desde una presión alta a una presión baja. La diferencia del potencial eléctrico medio en voltios permite que el flujo de las cargas eléctricas por un cable desde una zona potencial a uno bajo, de un alto a un bajo. Eso se puede reducir con la resistencia. Sigamos con Ariana, por favor. La resistencia eléctrica es la dificultad con la que las cargas eléctricas fluyen a través de un conductor.
Usando la analogía del agua, la resistencia es comparada con la fricción del flujo del agua por un tubo liso y pulido. Ofrece poca resistencia al paso del agua, mientras que un tubo rugoso lleno de desperdicios hará que el agua se mueva más lentamente. La resistencia eléctrica está relacionada con la interacción de los electrones conductores a medida de que se mueven de átomo que se mueve de átomo en átomo por el conductor. La resistencia se mide en ohmios y se representa con la letra griega omega. Ay, no puedo. Circuito eléctrico, donde podemos observar la intensidad, el voltaje y la resistencia. A continuación tenemos unos ejemplos. Como podemos ver, bueno, el primero, la selección transversal de un alambre pasan a 10 coulombs en 4 segundos. Calcular la intensidad de la corriente eléctrica. Ya. Tenemos aquí, a ver, tenemos aquí la resistencia. No tenemos la intensidad de carga, no. Perdón, ok. Bueno, aquí tenemos la carga eléctrica que son 10 coulombs y el tiempo que son 4 segundos. Y como la fórmula que se debe usar es la de la intensidad de corriente, que es Q sobre T. Aquí solamente reemplazamos y calculamos la intensidad, que sería 2,5 amperios. Ya, en el segundo, un conductor tiene una resistencia de 4 ohmios. Calcular la diferencia de potencial en sus extremos cuando lo atraviesa una intensidad de 2 amperios. Tenemos la resistencia, tenemos la intensidad, tenemos que calcular el voltaje, para lo cual usamos la ecuación de la fórmula de voltaje es igual a intensidad por resistencia. Reemplazamos y eso nos da igual a 8 voltios. La intensidad de corriente es el fenómeno que resulta de la propiedad que tienen todos los cuerpos cargados eléctricamente de neutralizar la carga que contienen. Si a través de cualquier material conductor se pone en contacto un cuerpo cargado positivamente con otro cargado negativamente, el exceso de electrones presentes en este último provocará una corriente de electrones a través del conductor hacia el cuerpo con carga positiva. No sé si el compañero tiene algo más que agregar. Carlos. Claro, si es que les podría dictar otro ejercicio. Ya, si desea no hay problema. Ya, a ver, pero no sé si Ariana puedes poner una página en blanco para yo rayar la pantalla. Hago eso. Espera. Ya. A ver, entonces el ejercicio dice así. La intensidad de corriente que atraviesa a un conductor es de 5 amperios. Calcular la carga que pasa por la sección transversal en 2 segundos. Aquí nos da la intensidad, que es igual a 5 amperios. Y también nos da el tiempo, que es 2 segundos. Aquí lo que la incógnita es la Q.
Así que para resolver eso, necesitamos despejar la fórmula. De la fórmula que es I igual a Q sobre T. Y como ya nos explicaba igual, ustedes dicen que cómo despejar una fórmula. La fórmula nos quedaría como el que pasa a dividir, pasa a multiplicar al otro lado. Nos quedaría Q es igual a I por T. Y procedemos a reemplazar, que nos quedaría 5 amperios por 2 segundos. Que esto nos quedaría igual a 10. Pero la medida que se pondría aquí sería coulombs, que se representa como una C, o en otros libros lo representan como así, una abreviación. Y eso dice. No sé si los compañeros tienen preguntas para los expositores del día de hoy. No. A mí me quedó faltando un poco la explicación de la diapositiva 12 que presentaron. Había unos grafiquitos, había un circuito, entonces no sé a qué se refería esa diapositiva. No sé si alguien de los dos compañeros puede explicarla tal vez, o con qué está relacionada. Claro, Lisen, a ver, ¿puedes poner la diapositiva, Ariana? Esa de ahí, dicen. Ya. Como podemos observar, ahí sería primero lo que es la batería y lo que nos está explicando, que es el circuito básico, que es la intensidad que recorre, pasa por la resistencia y vuelve a cerrar el circuito en el polo positivo. El otro es ya la fórmula que estábamos viendo de resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Aquí nos está explicando más o menos cómo la intensidad sube por la resistencia y reduce los voltajes. Aquí, en cambio, si es que la intensidad sube por un material de cobre y no es una resistencia, se mantiene la misma cantidad de voltios. Y aquí también podemos observar la resistencia, que en circuito se representaría con esos símbolos, que está abajo así como unas líneas y ese rectángulo. Y al lado derecho inferior es la fórmula que estábamos explicando recién. Perfecto, sí hacía falta como que se explique esta diapositiva, que de alguna manera esquematizaba lo que ya decían arriba ustedes. Simplemente fue como que la pasaron, pero ya. Ahora, ¿cuánto les pongo? La hora, póngales, dicen qué remedio. ¿Qué hora es? No sé. 8 dice. 8, dice el compañero. No, licenciado, están bien. Hay que tener misericordia. Acuérdense que Póngale es la unos primera 9, exposición, ataca los nervios. Es que da Ya se nervios. acerca Navidad. Claro, dice. Póngale unos 9, póngale. Los buenos se ven fregados. Carlos. Ya se acerca Navidad, Lice. Es el esfuerzo. Se ve que han hecho su mejor esfuerzo, dicen. Sí, licenciado. Muchas veces uno está bien preparado, pero ya toca
exponer, ya vienen los nervios. Es verdad, es verdad. Es verdad. Sí, dicen, Como mi compañera. se ve que han hecho con una semana de anticipación, dicen el trabajo. Está bien hecho. Sí, es que los nervios, le dicen, usted también Ya. comprenderá. Dentro de la estructura tenemos definiciones, tenemos el tema de la historia, sí se abordó. El tema de las conversiones, más bien se lo hizo desde lo que es resolución para circuitos un poco. ¿Qué más? Lo que sí, una observación, o sea, más como observación, Ariana, es las diapositivas son un apoyo. No se debe notar como que se está leyendo tal cual, ¿sí? Entonces, en ese sentido es mejor entender lo que vamos a explicar y contarles a los compañeros. Es una recomendación para que sus exposiciones puedan mejorar, ¿sí? De ahí, ¿qué más? Bueno, esta ya me explicaron. Eso creo que sería en general. ¿Cuánto les pongo? Déjenme ver. A Ariana le vamos a poner 9. Y a Carlos le vamos a poner 9, 7. Gracias. Listo. Ya. Vamos con el siguiente grupo. Las personas que tenían el tema del mol o de la cantidad de materia. Cantidad de material. Juan. Listen, yo ya le pasé el archivo al WhatsApp, no sé si me puede dar poniendo usted, por favor. Ya, deme un segundito. Solo déjeme ver lo que estaba en descargas. ¿Dónde están las descargas? Yo le pago. ¿Usted con quién estaba, Juan? Conmigo, Con Liz, Josué. conmigo. Ay, con Josué. Ya, ¿el PDF o el point? El que es de las diapositivas, creo que es el, déjeme ver ya. PowerPoint. El PDF, Liz. Los dos están en PDF, Listen, pero déjeme ver cuál. PowerPoint. El segundo, Listen, el que está, el que dice el mol PDF, no documento. Mol PDF. Ya. El segundo, Listen, el que está en el grupo, el segundo. Es una de las 7 magnitudes. El de las 8:59. Está en el sistema internacional. Unidad es definida como una cantidad de materia que posee una partícula. Es principalmente utilizada en la química. Bien. Denme un segundito que ya les comparto. Qué cansancio. Sí, ese es, Listen. Me les voy a poner para que sea más, que se vea como diapositiva por diapositiva. Listo, ustedes me van diciendo si les voy cambiando. Empecemos con Juan. Listen, nosotros ya nos dividimos, ¿qué nos toca? Habíamos quedado, no sé si estuvieron el día que No, pues dicen, ¿se acuerda que yo iba a hacer solo? Porque ese día no tuve internet y de ahí usted me dio ese tema y justo entró Josué también sin grupo y nos hizo hacer a los dos. Sí. Entonces no escucharon la indicación. Pero bueno, dicen, si quiere yo le leo ahí lo que esa parte, o sea, yo voy ahí. La idea es que pongan, no que lean. Es una observación, ¿sí? Todos han leído, dicen. Es que Cuando nosotros exponemos, evitar un poco el tema de que se lea, porque se nota clarito cuando alguien lee, porque incluso a veces no sabe lo que está leyendo. Entonces la idea es que nos vayan explicando. A ver, entonces, como se hayan dividido en su caso, no creo que estuvieron el día de la indicación general. sí, dicen, nosotros no estuvimos. Justo faltamos y por eso nos dio después a nosotros que no teníamos tema. Pues en realidad entró justo el día que se le asignó el tema. A ver, con los dos vamos a hacer esta excepción porque no escucharon la instrucción nada más. El resto sí sabe la instrucción. O sea, podemos continuar como nosotros habíamos planeado.
Sí. Ah, entonces, Lice, ¿me puede cambiar la diapositiva para ya empezar? Ya, ya, ¿qué es una mol? Una mol es una de las 7 magnitudes físicas, es fundamental en el Sistema Internacional de Medidas. Es definida como una de la cantidad de materia que posee una partícula. Es principalmente utilizado en la química para hacer cálculos estequiométricos y esto nos permite calcular la proporción y reactivos y productos de un ejercicio. El número de Avogadro es la cantidad de partículas que se ocupan en moléculas, átomos y... Ay, no, Listen, cámbienme la diapositiva, por favor. Ahí sí, el número de Avogadro es la cantidad de partículas que están en moléculas, átomos y electrones. Es una unidad de medida elemental ya que permite conocer el valor o cantidad de partículas muy pequeñas. Se llama número de Avogadro por honor al científico italiano Amedeo Avogadro, que lo descubrió en el siglo XIX. También el 4 de octubre de 1971, en el Sistema Internacional de Unidades Científicas, fue ya establecido como sistema la mol. Bájeme de nuevo, Listen. Otra más, por favor. Ya. ¿Cómo se calcula la mol? Para calcular las moles es necesario conocer la masa atómica o la molecular, dependiendo si se trata de átomos o compuestos respectivamente. Entonces, para calcular el número de Avogadro, las moles o moléculas o átomos deben realizar la fracción entre las moles de la sustancia sobre la masa molecular. El número de la masa atómica equivale a 6.023 por 10 a la 23. Listo. Ya, Listen, yo le voy a dar las ecuaciones para calcular las moles y ejemplos. Para calcular las moles, la fórmula es mol, que un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23. Esa es la fórmula, o sea, eso equivale a un mol. Y en la fórmula también necesitamos, hay casos que, por ejemplo, para calcular gramos a moles necesitamos una fórmula y para calcular la unidad de masa atómica, que viene a ser, las siglas dicen, puede bajarle la diapositiva. Ya, ahí está, por ejemplo. Ya le recalco. Si tenemos, por ejemplo, para calcular los gramos que tiene algún elemento químico, en este caso sería el agua, es mol, los gramos que nos dan, por ejemplo, si queremos calcular 100 gramos de agua, ¿cuántos moles equivale? Sabiendo que el peso molecular del agua son 18 gramos, tenemos que dividir entre estos. Bájale un poco más de... Listo, por ejemplo, ¿cuántos gramos corresponden un mol de hidrógeno? Sabiendo que el hidrógeno tiene 2 átomos de H. Unidad de masa atómica se representa en las siglas U.ma. Una unidad de masa atómica equivale a 1.01, que es igual a 6.022 por 10 a la 23 mol. Entonces, si queremos calcular cuántos átomos componen un mol de hidrógeno, es suficiente multiplicar lo que equivale a un mol, que es 6.022 por 10 a la 23, por 2, ya que el hidrógeno tiene 2 moléculas de H, como había dicho. Bajen un poco más, dicen. Y la conclusión: un mol de cualquier sustancia contiene el número de Avogadro de partículas unitarias de esta sustancia. Para determinar los moles de un átomo o molécula es necesario saber cuántos gramos de la sustancia tenemos. Y algo que faltó, le dicen, el mol es nombrado así, fue hecho por el... Espera, le dicen, me olvidé el nombre del científico que hizo esto.
A ver, el 4 de octubre de 1971 se estableció el mol como la unidad de materia en el sistema internacional y fue descubierto por... No es Fernando Lisen, no, espérenme un rato, se me olvidó el nombre del científico que creó el mol. Creo que era Constante Avogadro o algo así, dicen. Discúlpeme, no me acuerdo el nombre del científico, pero era algo de Constante Avogadro y por eso se puso al mol como número de Avogadro. Y eso, dicen, gracias. Y le han puesto justamente a Amedeo Avogadro. Eso, dicen. Me olvidé el nombre. Amedeo Avogadro era. Listo. No sé si tienen algo que agregar. No, dicen, creo que no. Ya. Pregunta de los compañeros. ¿No? ¿Cuánto les ponemos? $20, dicen. 20. ¿Sobre 10? La hora, dicen, la hora. Sí, la hora, dicen la hora, concuerdo con el compañero. Sí, la hora, Liz. Sí, Aquí sí la hora, Liz. Sí, dicen, ¿para qué nos vamos a mentir? 8:41. Esa es la hora, pues. Estaba viendo en mi teléfono. En este Gracias caso, por la dicen, hora, Lisa. tendríamos mejor comenzar las exposiciones de las 9 para arriba para que ninguno tenga baja nota. De las 9 para arriba para que todos saquen más de 9. Ya. Sí es. A ver. Veamos en definiciones están. La historia capaz faltó un poquito, ¿sí? Porque hay algunos términos, ¿sí? Que se fueron dando anteriores, ¿sí? Tiempos anteriores a lo que sale ya la MOL como tal. Y hay antecedentes desde 1819, al menos que ya se hablaba de esta cantidad de materia, que si bien es cierto, en 1871 se la colocó dentro del sistema de unidades, había estudios previos que ya venían hablando como de tratar de colocar un término como el mol. Quizás no lo hablaban como mol como tal, sin embargo, venía hablando sobre esta situación. Además, me parece importante lo que hicieron los compañeros, relacionarlo bastante con la química. Este es un término bastante utilizado en química, ¿sí? Se utiliza para transformaciones, para relacionar, ¿sí? Como en sí es la cantidad de materia, nos permite incluso relacionar con volúmenes. Entonces, en ese sentido es súper importante. Ahora, yo sé que aquí no creo que hay nadie de ambiental, la mayoría son de gastronomía, sistemas, revista turismo, pero ambiental no creo que estaba, no sé. Ahora en ambiental esto les sirve un montón, ¿sí? Y especialmente este número de Avogadro que es también súper útil como para hacer conversiones y trabajar con cantidades a veces muy pequeñas. Si bien es cierto en nuestro cotidiano no vamos no sé, a medir todo en moles o no sé, en unidades de masa atómica, mucho menos. Sin embargo, cuando ya se está trabajando a escala microscópica, ¿sí? A escala atómica, por ejemplo, esta UMA, que es la unidad de masa atómica, es sumamente importante, al igual que el número de Avogadro. Ahora, estuvo súper sintético, digámoslo así. Además, el tema sí era un poco corto. ¿Cuánto les ponemos? Juan, ¿cuánto les ponemos? Josué, ¿cuánto proponen? Estarán me pidiendo deberes, no malos. 8.75, Liz. 8.75. Para ser justo. 9.
Vamos a Yo ver. creo que ya. 9, Licen, ya. Por Navidad 9 ya. Ay, sí, por Navidad, Lizzy. Sí, por Navidad, Licen, regale. Por Navidad. Sea buena gente, Licen, por Concuerdo, Navidad. concuerdo con los compañeros, al menos. Voy a poner 8.8. Sí. Ya no fue culpa, quería ayudarle. Por 2. Listo. Vamos ahora con el grupo. Déjenme ver si acabamos fundamentales. No, todavía. Intensidad luminosa, por favor. Katy y Ángelo. Espéreme un ratito, ingeniera, que no soy tan amiga con la tecnología. Ya, déjeme cierto, yo tengo que dejar de compartir, me olvidé. Me olvidé que era yo la que estaba compartiendo. Listo. Katy y me olvidé. Ya, ingeniera. Perfecto. Iniciemos con Ángelo, por favor. A ver, ¿me escucha, Lice? Sí, sí, le escucho. Ya. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. A nosotros nos tocó hablar sobre la intensidad luminosa. Katy, cámbiale, por favor. Josué. Josué. Espere, compañero, que no sé qué le pasó a esta máquina. No se preocupe. Ya. Y ahí, ya. En el mundo moderno se crean nuevas necesidades que tratan de buscar la simplicidad en nuestras actividades. Un ejemplo de ello es el bombillo. El bombillo lo creó Thomas Edison, el cual patentó su uso. Sin embargo, por, este invento tuvo que acatarse a ciertas normas que le pusieron, como era la comodidad, la agradabilidad, eh, rendimiento visual, eso. Y por esto se crea la luminotecnia, que tiene eh, que revisas estas magnitudes que son intensidad luminosa, flujo luminoso, iluminancia y luminancia. Cámbialo, Katy, por... Ya. El fuego, esta es la historia, ¿no? Alrededor de 500.000 años atrás, el hombre descubrió la fogata utilizándolo como medio desconocido para calentar cosas o calentarse ellos mismos. Ya. La fogata fue el primer medio artificial de luz. Ya. El primer candil apareció a los 50.000 años atrás, utilizando como aceite como combustibles en recipientes para sostenerlos. Ya los recipientes podían ser cráneos o piedra. Este medio se extendería gracias a Egipto, quienes lo mejorarían. Ya, lámparas de aceite. La antigua Roma fue la precursora de estas lámparas. Y en la Edad Media se utilizaron pabilos internos en candelabros y esto hacía que se reduzca el humo y no sea tan molestoso para la gente. Ya, iluminación a gas. En 1795, William Murdoch realizó un sistema de iluminación de gas para una fábrica de Inglaterra. Para 1804,
Freddy Windsor, ¿sí? Fue la primera persona en plantear la iluminación a gas de hulla. Y a comienzos del siglo XIX, la mayoría de ciudades Norteamérica y Europa ya la estaban utilizando. Esto dio lugar a las iluminaciones por sodio de baja presión y mercurio a alta presión. Ya. Iluminación eléctrica. A partir de la iluminación a gas y con la innovación de la electricidad, se desarrollaron muchas innovaciones de las lámparas. Ya. Así tenemos lámparas fluorescentes, de vapor de mercurio, de vapor de sodio y las que ahorita tenemos más recientes, las de tecnología LED. ¿Ya? En esta etapa de iluminación eléctrica tenemos a Thomas Alva Edison, el cual fue su creador. Primero comenzó con la lámpara eléctrica incandescente, con la ayuda de Sir Joseph Swan. Ya. Y por consecuente siguió con la primera lámpara con filamento de carbono, que ese fue mérito propio de él, y la lámpara de vapor de mercurio. Además de esto, es gracias a él que la luz se comenzó a producir a gran escala. Cámbiale, Katy, por favor. Perfecto. Continuemos con Katy, por favor. Katy. Katy, si está por ahí, ¿nos escucha? Sí, ingeniera, que el internet está medio malucón. Mentira, no se lo la copa. Bueno, ingeniera, buenos días. Compañeros, buenos días. El tema que hoy nos tocó es la luminosidad. Podemos decir que la luminosidad es muy importante en nuestras vidas porque sin ella no podríamos, como quien dice, seguir adelante. Seríamos como una oscuridad. Un ejemplo le doy. Ahorita yo estoy oscuro y prendo la luz y vemos. Ese es en sí el significado de la luminosidad. Dice que la luminosidad es la ciencia. Estudia la distancia, la forma, la producción de luz, así como el control y la aplicación para fines específicos. Este es el resultado muy importante que logró este científico. Dice que la luminosidad es la producción de la luz, control de luz artificial, aplicación. Así se logra un buen rendimiento en la iluminación de un ambiente. Calcular el valor y comparar. Solución lumínica y más adecuada. No es lo mismo una luz de un estadio con la luz de una casa. Son dos cosas muy diferentes. Vemos el uno que es el flujo y el otro de la luz que está adecuada para la casa. En esto se deriva en magnitudes. Flujo luminoso que está representado con su símbolo F. Esta luminosidad es adecuada para nuestros ojos, como es la luz de la casa. Podríamos poner un ejemplo como un bombillo de 25 voltios y uno de 60. Vemos el flujo luminoso y la iluminancia. Su símbolo es este que parece como 0 y su unidad es el lumi. Flujo luminoso, símbolo sobre unidad lumine. Iluminación representada con su símbolo E. Cantidad de flujo luminoso, que es el índice sobre una superficie. Puede ser también aquí de ejemplo, podemos poner
la linterna de, bueno, esto más se puede visualizar en el campo. Cuando nosotros tenemos una linterna, vemos como el flujo, o también más comprensible sería cuando nosotros vamos en la carretera en un auto, vemos que los carros a lo que vienen es como que nos dejan una sensación en nuestros ojos por la fuerte que es la luminosidad. Y ahí vienen las otras magnitudes, que es luminancia, intensidad luminosa. Se trata de la luz que llega a los ojos a la luz que vemos, que puede ser la luz de la casa. La intensidad luminosa, cantidad de flujo luminoso, que son pueden ser esas luces fuertes que les digo. Y aquí está su fórmula, que es intensidad luminosa, representado por la I, y unidad candela, representado por la CD. El flujo luminoso emitido por unidad de ángulo sólido, y su símbolo es unidad candela. Aquí está, flujo luminoso, ángulo sólido y la intensidad luminosa. Sigamos, por favor. ¿Sigo yo, Licen? Sí, por favor. Ya. Bueno, en ejemplos y aplicaciones tenemos que, pues, su uso se extiende principalmente a la utilización de luminarias. También puede ser aparatos de casa, como la refrigeradora, que al abrirla tiene su luz ahí adentro y eso. Para lograr una eficiencia lumínica necesitamos cálculos sobre sus magnitudes para posteriormente. Un ejemplo es en el aula de clases. Ya, necesitamos un cálculo específico de sus magnitudes para tener una iluminación idónea, ya que en un aula de clases, si no se está bien iluminado, la pizarra no se puede ver bien. O en un recinto deportivo también, si las luces están mal posicionadas, puede afectar al rendimiento del jugador. Cámbiale a ti, por favor. Arriba. Ya. Ya. La importancia de la intensidad luminosa. Arriba, arriba. Bájale. Ya. La importancia es que indica si la cantidad de luz en un ambiente es o no es la adecuada, detectando variaciones de luz mediante el luxómetro. La intensidad luminosa para obtener una solución lumínica idónea resulta una de las magnitudes más importantes de la luminotecnia. Y para esto seguiremos a ver un pequeño ejemplo. Cámbiale, Katy, por favor. Para arriba. No. Ahí. Ya. Aquí, disculpe que si no le puedo explicar muy bien, pero traté de ver videos y no hay mucha explicación a aquello. Un proyecto de luz está equipado con una lámpara de 40 candelas, que se encuentra un haz de luz sobre una pared vertical. El haz cubre un área de 9 metros cuadrados de la pared y el proyector está situado a 20 metros de dicha pared. Determina la intensidad luminosa. Desarrollo. Lo primero que realizamos es calcular su flujo magnético. Su flujo magnético es 4
4pi sobre 4pi por intensidad luminosa, que sería 40 candelas. Esto me da igual a 160 pi por intensidad luminosa. A este flujo lo calculamos de acuerdo al ángulo sólido dado, ya, que es igual a omega sobre área sobre radio al cuadrado, que serían 9 metros cuadrados sobre 20 metros cuadrados. Esto me da igual a 0.0225. Así la intensidad de A se encuentra a partir de ¿cómo se llama? Ahí es I intensidad luminosa sobre la F de G. No me acuerdo bien cuál era, espera un momento. El flujo magnético justamente tiene... Sí, flujo magnético sobre omega, pues. Y ahí sería 170 pi de intensidad luminosa sobre 0.025, 225, perdón. Esto me da igual a 2.23 por 10 a la cuarta candelas. Lamento no poderles dar una mejor explicación, pero es igual un tema medio complicado. Cámbiale, Katy, por favor. Ya, a ver, continuemos con Katy. La conclusión. Para concluir, es interesante conocer que una habitación tan simple como el encender o el apagar, como les hacía yo el ejemplo de un comienzo, de nuestra habitación lleva consigo un estudio, procesos complejos atrás, la luminosidad tras la invención de la electricidad diaria, inicia toda una revolución que ha estado presente desde los inicios de la humanidad, como lo está como es desde el tiempo de la fogata y la necesidad de aprovechar a tiempo de la noche. Así este señor descubrió que la luz era tan importante para nosotros, para nuestro diario vivir, porque usted sabe que sin la energía nosotros no nos podemos ver. Es simple cuando, bueno, no sé, los compañeros se han conocido en lo que es el campo. En el campo hay ciertas partes que todavía no llega la iluminación y con facilidad nos trompezamos con las piedras y que podríamos tener un accidente. Entonces, por eso es importante la luminosidad. No sé si el compañero quiera aumentar algo más. No. Si desea agregar algo, Ángelo, puede hacerlo nomás. No, Licen, ahí está bien. Ya. Aquí me parece súper interesante como el material que usaron, ¿no es cierto? Nos hicieron estos, ¿qué serán? Mapas. Sí, mapas con esquemas. Creo que la información también estuvo bastante bien. Si bien el ejercicio que nos colocó el compañero, digamos, de alguna forma lo intentaron expresar, ¿no es cierto? Porque es algo que no manejamos de alguna forma en el cotidiano. Claro, sabemos que hay luz, pero no razonamos sobre el tema de alguna manera. Sin embargo, yo creo que fue un buen esfuerzo igual el intentar explicar esto. Además que en el esquema, como estaba colocado el ejercicio, está como súper claro cómo se debe realizar. El esquema a mí me parece súper sencillo de entender y claro para poder de alguna forma adquirir este conocimiento. No sé si los compañeros tengan alguna duda. ¿No? Sí, no sé. ¿No hay dudas?
¿Cuánto les ponemos? Ha de salir el compañero de la hora por ahí. ¿Será que ya son las 9, Licen? Ya está bien, Lice, ya son las 9 ya. Sí, estaba bien, licenciado, estaba bien. Hora dicen hace rato. Siempre dicen la hora, 8:31, 8:10, sí. El esfuerzo, la dedicación, lo que cuenta, dicen. Sí, yo A digo ver, que sí. ¿cuánto les ponemos? ¿Cuánto dice que le pongamos, Ángelo? ¿Cuánto dice Katy? Yo digo un 9, Licen, porque el trabajo está bonito. ¿Qué dice Katy? No sé, ingeniera. Pero claro, en base al esfuerzo. ¿Ustedes cuánto creen vale su esfuerzo? Siempre suelo Yo sí preguntar estas cosas, como normal en mí. Yo sí digo un 9, porque igual Katy también sí se esmeró tratando de dar su explicación, igual cosas que no sabemos. Yo sí digo un 9. Ya. A mí me gustó mucho el material usado, me parece como súper entendible, ¿sí? Como súper esquemático y para la abstracción de conocimientos me parece bueno este material. El tema de la historia sí se abordó un poco, como ustedes mismos lo explicaron, quizás en otras palabras, pero este tema de la intensidad luminosa, claro, viene desde tiempos inmemorables de la humanidad, ¿sí? Desde cuando los seres humanos descubren, ¿no? Por primera vez el fuego, que de alguna manera se descubre en base a la necesidad de la humanidad. Y esta necesidad y este desarrollo de la humanidad es lo que ha permitido que tengamos ahora la luz como en el foco, como el ejemplo que nos ponía, ¿no es cierto, Katy? Que prendía la luz, decía, claro, ahí se ilumina, o si yo apago, ya, se va la iluminación. Entonces son necesidades que la humanidad va teniendo y también en base a cómo se va desarrollando, va generando nuevos experimentos, nuevos conocimientos y va entendiendo el mundo en el que vivimos. Entonces me parece que es importante cómo caracterizar este tema desde los inicios un poco, bueno, no inicios, pero desde muchos años atrás, donde incluso el humano no poseía capaz otras habilidades que poseemos ahora, tampoco poseía los conocimientos ni las tecnologías que poseemos ahora. Sin embargo, el fuego fue un gran paso para la humanidad porque transformó un montón de cosas en ese entonces. Eso. De ahí este tema de Thomas Edison, sí, yo he estado como, siempre estoy como leyendo cosas, sí, es cuestionable también de dónde sale todo su invento y cómo se utiliza la luz en la actualidad, sí, porque nosotros tenemos estos bombillos, estos focos que duran cierto tiempo, ¿no es cierto?, por cómo están construidos, sí, y a la sociedad o a las personas que producen estos materiales no les conviene que haya como algo que tenga la luz infinitamente y no se dañe nunca, que sí existe. Sí existe un artefacto de este tipo. Otro científico importante, quizás como de la misma altura que Thomas Edison, no sé si han escuchado ustedes, es Nikola Tesla. Ya, Nikola Tesla fue un personaje que estudió igual el tema de corrientes eléctricas, etcétera, etcétera, y él llegó a inventar una forma de tener iluminación o de tener luz que no se agota, ¿sí? Que no se agota o que usted no tiene que estar cambia de foco a veces, sino que funciona de una manera indefinida. Sin embargo, ha sido yo creo, un científico no valorado de alguna forma y quizás tapado, porque es importante también relacionar esto como cómo funciona el mundo. Entonces, lo que interesa es cómo producir para ganar riqueza. Entonces, el hecho de generar focos, por ejemplo, puede ser una manera. Y no le conviene de alguna forma a la industria, ¿sí? A los monopolios que quizás elaboran algunas cosas, que se conozca estos otros conocimientos que sí puede haber, ¿no? Como una fuente inagotable de energía, en este caso de energía luminosa, etcétera. Entonces hay cosas que quizás no nos han dicho aún, ¿sí? Quizás hay estos descubrimientos, como los que hizo Nikola Tesla con relación al tema de la energía eléctrica, con relación al tema de la luminosidad,
que todavía nosotros de alguna forma ignoramos. Y aún más como países un poco no tan desarrollados, hay muchas tecnologías, muchas cosas que aún no tenemos y que tampoco estamos nosotros realizando dentro de. Por ejemplo, este tema de estos cálculos, por ejemplo, que nos ponen los compañeros, son todavía bastante sencillos para otras cuestiones que sí se manejan a otra escala. Sin embargo, aquí no se usan porque no somos un país desarrollado en el tema tecnológico e industrial, sino más bien somos los consumidores de alguna manera. Entonces sí valdría un poco cuestionarnos alguna cosa. Ahí como bichito, a ver si a alguien le interesa, vaya a investigar un poco más sobre el tema de Nikola Tesla, ¿sí? Que también tiene que ver con estas cuestiones, intensidades de corriente y también el tema de la intensidad luminosa de alguna manera. Eso, nada más como dato adicional. A mí me gustó mucho las presentaciones, los esquemas. Estuvo bastante ordenado también. La complejidad se abordó. Vamos a poner 10, ¿ya? Gracias, Licen. Listo. Bastante Gracias, ingeniera. temático para los compañeros. Ahora estos temas verán que van a ir en el examen, por eso la idea es que suban los trabajos. Todos los trabajos van a estar por eso en plataforma para que todos puedan revisar y este está bastante entendible. Ya. Vamos ahora con otro. Dicen, disculpe, ¿ya habilitó la pestaña para subir los trabajos? Ya. Ayer lo hice. A menos que esté en modo que no puedan ver. No, pero sí ya lo hice. Y no estaba como apagado. Ayer subí eso. Igual los videos de las clases estamos al día. En el enlace de la lista de reproducción de clases están todas las clases también, incluida la de ayer. Bueno, la de ahorita no, porque estamos en clase. A ver, déjenme ver si terminamos. Todas las unidades que hemos venido viendo, ¿sí? Hasta el momento, hasta esta que fue intensidad luminosa, se conocen como magnitudes fundamentales. Cuando hablamos nosotros un poco de magnitudes fundamentales, quiere decir que estas son las bases para generar otras, si son las más básicas, digámoslo de alguna manera, y vamos a pasar a ver ya unidades derivadas. Cuando nosotros hablamos de unidades derivadas, son aquellas que van a estar compuestas por una o varias unidades fundamentales, combinadas o puede ser repetida varias veces la misma unidad fundamental o magnitud fundamental. Para eso vamos a empezar con el área. Brian y Alex. Brian. Buenos días, Licen. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Licen. Buenos días. Ya, comenzamos, Licen. Sí, empecemos con Alex. Pues cambiarle su diapositiva. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros nos ha tocado impartirles sobre el área. Ya listo. Introducción. El uso de medidas de gran tamaño, llamados múltiplos como el kilómetro, no son tan accesibles manipulablemente hablando. Lo que quiere decir que se crea esto para lo del área usamos varios métodos, ya que sería muy complicado medir parcelas de terrenos, estadios, se puede decir superficies de tan magnitud. Es por eso que se creó para calcular el área. No sé si podrás pasar la siguiente diapositiva.
El área es un concepto métrico. Es que puede permitir asignar una medida a la extensión de una superficie, expresada en matemáticas, con unidades de medida denominadas unidades de superficie. El área es una magnitud métrica de tipo escalar definida como la extensión en 2 dimensiones de una recta al plano del espacio. Ya. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ya. El modo de calcular el área de un... Listen, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, yo sí le escucho, no sé los Lo compañeros. que pasa es que se está cortando, no logro ver nada. Yo sí le veo y también veo las diapos. Sí le escucho claramente. Ya. El modo de calcular el área de es la suma de los triángulos. Es un método que fue propuesto por primera vez por el sabio griego Antifón hacia el año 430 a.C. Para hallar el área de una figura o curva se debe Se nos fue el compañero. Bueno, ya está ahí. Bueno, los conceptos del área pueden ser definidos como la medida de la superficie y se descubre como a partir de multiplicar la base por altura. Utilizamos esta expresión cuando vamos a calcular la superficie, por ejemplo, de fútbol y otro deporte. El área es un concepto métrico que puede permitir asignar una medida a la extensión de una superficie, expresada de matemáticas como unidades de medida dominadas unidades de superficie. El área es un concepto métrico que requiere la especificación de una medida de longitud. El área es una suma de métrica de tipo escalar definida como extensión en 2 dimensiones de una recta al plano de espacio. El área de la medida proporciona el tamaño y la región encerrada de una figura geométrica. Proviene de la antigüedad. Base por la altura. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Ahorita solo nos da el perímetro 34 y la base el 5. Lo que tenemos que sacar es la altura y la área. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cogemos 34, le sacamos la mitad, dividimos para 2. Sería 17. Después cogemos, le restamos con la base que es el 5 y en total nos da 12. Entonces la altura sería 12 más 12, 24. Y 5 más 5, la altura 12 por 2. 12 más 12 sería 24. Y la base 5 más 5, 10. Entonces, sumando eso nos da 34. Eso significa que está bien. Entonces, para sacar la área, multiplicamos 5 por 12, que es igual a 60. Entonces la área nos sale a 60. Miente mi compañero. Alex, tal vez ya puede hablar. Ya dicen, lo que pasa que tuvo un inconveniente con el internet. No se preocupe. Síganos desde aquí. Para calcular el área de superficies curvas se requiere introducir métodos de geometría diferencial. No sé si pueden observar en la imagen. Geometría diferencial es el estudio de la geometría usando las herramientas del análisis matemático y del álgebra multilineal, ya que esto nos ayuda para calcular áreas sumamente grandes, o si no puede ser con, por ejemplo, una
por ejemplo, podemos calcular áreas planos, pero hay diferentes tipos de planos. Por ejemplo, puede ser rectangular, puede ser rectangulares, diferentes tipos de áreas. No sé si podrías pasar de diapositiva. Para definir el área de una superficie en general, se tiene que haber definido un tensor métrico sobre la superficie en cuestión. Cuando la superficie está dentro de un espacio euclídeo, la superficie hereda una estructura métrica natural inducida por la métrica euclidiana. El espacio euclídeo es un tipo de espacio geométrico donde se satisfacen los axiomas de Euclides de la geometría. La geometría fue inventada por los antiguos de los antiguos egipcios, ya que la historia conlleva de que en el antiguo Egipto, por las inundaciones del río Nilo, surgió la necesidad de calcular el área de cada parcela del campo en el pasado para establecer sus límites. ¿Puedes pasar a la diapositiva? Continuemos con el compañero. Las fórmulas de área y las figuras planas. En cada figura de una forma de su área y el resultado de ella. Para el triángulo es A es igual base por altura, A área es igual a 3 centímetros cuadrados. Para sacar el rectángulo su fórmula es A base por altura sobre 2. Igual a 8 centímetros cuadrados. El cuadrado es, su fórmula es igual pi por pi cuadrado es igual a 9 centímetros al cuadrado. Ahí nomás una observación. Para el cuadrado es igual lado por lado. Okay. ¿Sí? Esa de pi radio al cuadrado puede ser del círculo. Ahí tendríamos que hacer una pequeña corrección para cuando subamos a la plataforma, por favor. Ya. D por D. Ya, en múltiplos nombres. Kilómetro cuadrado. Un kilómetro al cuadrado es 1.000.000 metros al cuadrado. Múltiplos. Hectómetro cuadrado. Hectómetro al cuadrado, 10.000 metros al cuadrado. Cada metro al cuadrado, 100 metros al cuadrado, metro al cuadrado, metro al cuadrado, 1 metro al cuadrado. Decímetro al cuadrado, 0.0 metros al cuadrado, centímetro al cuadrado, 0.001 metro al cuadrado. Milímetro al cuadrado, 0,00001 metro al cuadrado. Esos símbolos y equivalentes. En conclusiones, la área sirve para medir superficies planas y el área en matemáticas abarca más para medir figuras geométricas. Dentro de ellas están el cuadrado, triángulos, círculos, primas y entre otros. No sé si Alex quiere agregar algo más. Si es que nos escucha. ¿Sí? Se desconectó. Dicen una observación. Mil disculpas, dicen. Lo que pasa que en el momento que exponía entraron clientes. Lo que pasa que me encuentro trabajando y por la entrada de los clientes es como que se hizo un poco complicado y me puse más nervioso de lo común. Mil disculpas, dice. No se preocupe. Tal vez algo que agregar, Alex. Algo que quisiera agregar, no, Liz. Preguntas de los compañeros.
Solo cuando pregunto cuánto les ponemos, dicen algo. ¿No hay preguntas? ¿Cuánto les ponemos? Eran ahí hablando. ¿Qué dicen? Aloha. ¿Sí estamos el resto o ya se salieron? Déjeme ver la hora. No creo que sea todavía ahora. No, no es todavía. No, sí estamos aquí, ingeniera. Así está. ¿Cuánto les ponemos? ¿Qué dicen los compañeros? ¿Qué dice Alex? ¿Qué dice Brian? ¿Cuánto les colocamos? Yo creo que un 9, Inge. Más por el esfuerzo y como es primera exposición. No es primera exposición. Ya. Sí, Listen, yo creo que por ser primera exposición no tampoco es para exigir un nivel excelente. Creo que por las siguientes exposiciones ya sería de exigir un poquito más, diría yo. Sí, sí, para la siguiente toca exigir un poquito más. Algo les iba a decir. Ahora sí también es entendible lo que pasa con Alex, ¿no es cierto? Está en su trabajo, entonces muchas veces va a haber como esta presión a veces del trabajo y de la clase. Sin embargo, yo creo que es un esfuerzo, ¿no? Estar trabajando y también esas ganas de seguir avanzando, de estudiar. Entonces, es entendible lo que pasó con Alex, yo creo. Eso. Ahora en el tema de la exposición, hay un error en el material que ya lo resalté hace rato. Sí, por favor, revisen las fórmulas de las áreas de las diferentes figuras geométricas que ustedes tenían, que tenían el área del cuadrado especialmente que decía pi por radio al cuadrado. Sí, no se calcula de esa manera el área del cuadrado, por favor revisen. Y para subir a plataforma, revísenle todas las fórmulas, por favor, y las subimos corregidas. Es necesario corregir las formulitas de las áreas. Se abordó también el tema de las unidades dentro del sistema internacional. Si ustedes pudieron ver un poco para hacer una aclaración, esta viene a ser una magnitud derivada de justamente la longitud, ¿sí? La longitud nosotros, por ejemplo, trabajamos en metros. Y aquí vimos metros cuadrados, kilómetros cuadrados en el área, ¿no es cierto? Por lo tanto, se deriva necesariamente de la longitud. Y si hablamos de magnitudes, es como tener longitud al cuadrado, ¿sí? Y de ahí que sea una unidad derivada y no fundamental el tema del área. Un poco para aclarar esa partecita. De ahí sí pasemos a calificar. En el material hubo como un error, ¿sí? Y era fuerte porque era el área del cuadrado, que es como algo súper básico. De ahí en la exposición, sí estuvo bien, igual en el momento que hubo dificultades, el compañero pudo, ¿no es cierto?, retomar desde donde estuvo el compañero y seguir con la exposición. Eso es importante, ¿no es cierto?, o la idea de que todos sepan todos justamente es esa, de que en cualquier momento, por A o B circunstancia, el compañero pueda solventar lo que el otro compañero quizás en ese momento no logra por A o B circunstancia. Les vamos a poner, ¿cuánto les ponemos? En historia capaz faltó un poquito profundizar. Les vamos a poner 8.8 también, ¿sí? Que también me faltó un poco de desenvolvimiento. Ya. Veamos ahora otro grupo. Vamos con volumen. Jorge y Karina. ¿Sí estamos? Sí, Listen, espérame un segundito, porfa, ya. No hay problema. Igual el volumen va a ser una magnitud derivada. Ya vamos a ver. Dicen ya está para compartir.
Listen, no. ¿Me permite, por favor, compartir? Me imagino que deben dejar de compartir quienes estén compartiendo ahorita. No creo que se vaya a ver. Se me colgó la compu, no sé, dicen, porque no puedo. Quiero salir de compartir, pero no me sale. Déjenme ver si yo desde acá puedo. Ajá. ¿No? No me dejó. Déjenme ver, voy a desactivar y a volver a activar esto y ahí tal vez me funcione. Ya, espérenme, vuelvo a activar, ya. Para que puedan compartir los otros compañeros. Listo, ahí ya está. Ya le hice. Espérenme un ratito. Ya no hay problema. A ver. Espérenme un ratito, Lisa, se me perdió el archivo. Ya búsquele nomás. Ya aquí está. ¿Sí se ve? Sí, ahí ya se puede observar. Empecemos con Jorge. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Bueno, el grupo en el cual conformamos la compañera Karina Ceballos y Jorge Tapullo. Bueno, tenemos el agrado de compartirle nuestro tema, que se trata sobre el volumen. Bueno, la necesidad del ser humano, por su afán de descubrir y saber, lo condujo a la necesidad de medir las cosas y por lo tanto de establecer magnitudes. En el post de hoy vamos a indagar un poco más sobre la definición y propiedades matemáticas. De los volúmenes, a lo largo, la historia. A lo largo de la historia se han utilizado diferentes unidades de volumen que varían de una cultura a otra en general. En casi todas ellas extendían dos tipos de medidas de volumen, para líquido y para sólido. Incluso el sistema métrico decimal original las definió como unidades diferentes. El litro igual a No sé si está hablando Jorge porque no le escucho. Alicia, ¿me escucha? Lo que pasa es que no tengo muy buena recepción de mi internet. Ya. Ahorita les Espero que me escuchen ahí. Sí, ahí sí. Justo estaba hablándonos de dos diferentes unidades. Sí, bueno, creo que me quedé en la parte donde decía como unidades diferentes. Creo que hasta ahí creo que me escucharon. Ya, el litro igual a un diámetro para líquido y el estéreo igual a un metro cúbico para sólidos. En la antigua Grecia se utilizaba el dracma, líquido o metreta. En la antigua Roma se utilizaban medidas como ánfora, el sectario o la hemina.
En el antiguo Egipto, la medida más utilizada era el hecá en casilla. Se usaban unidades tradicionales como la arroba, la cántara, el semelín o la fanega, algunas de las cuales permanecen en uso en el día de hoy. Bueno, quería también explicarle un poco acerca de la metreta. Bueno, la metreta en la antigua no era una vasija donde acumulaban lo que era el vino. Bueno, eso tenían capacidad para 38.88 litros. Bueno, continúo con lo que es origen del volumen. Pasemos con la compañera. Volumen es una palabra... Ya. Sí, que siga la compañera, por favor. Karina. No sé si ya esté hablando Karina, pero todavía no la escucho. Ay, sí, dicen, perdón, no me di cuenta. Sí, ahí está, ya la escuchamos. Ya. El origen del volumen. El origen del volumen es una palabra original latino. En volumen y voluminis hace una referencia en rollo de un manuscrito. En algún tiempo, un objetivo enrollado o en algún tomo o libro que se puede representar. La palabra latina volumen lleva el sufijo men y como en cacumen, dictamen, examen, deriva del verbo volveré a dar vueltas. Físicamente, la palabra volumen se refiere en espacio físico que ocupa un cuerpo. Ampliando este concepto en varias de las acepciones, también se refiere a la percepción subjetiva que tienen las personas de la potencia o algún sonido, que es medida en decíbelos y que no debe confundirse con la intensidad, porque tiene una gran diferencia el volumen con la intensidad, igual como por ejemplo la masa con el volumen, tienen gran diferencia. Una definición es una magnitud derivada de la longitud, ya que es un ortocentro, se halla multiplicando tres longitudes, que son el ancho, el largo y la altura. Matemáticamente, el volumen es definible no solo en cualquier espacio euclídeo, sino también en otro tipo de espacios métricos. Por ejemplo, digamos, también puede ser el ancho, por ejemplo, de un libro, la altura, por ejemplo, de una puerta o algo así, ¿ya? También tenemos algunas definiciones que son 4. Espera un momentito, dicen que ahí está. Definiciones. Desde un punto de vista físico, los cuerpos materiales ocupan un volumen por el hecho de sus extensiones. Un fenómeno que se debe por un principio de exclusión de Pauli. La noción del volumen es más complicada que la superficie y su uso formal, y puede dar lugar a una llamada paradoja. Número 3, la unidad de medida del volumen del Sistema Internacional de Unidades es el metro cúbico. Número 4, el sistema métrico decimal, una unidad del volumen para sólidos, es el estero igual del metro cúbico, pero actualmente poco usada. Actualmente en la actualidad poco usamos esas partes de ahí. Las aplicaciones del volumen. La aplicación del volumen en la vida cotidiana los podemos encontrar, por ejemplo, en el océano, en una playa, o como por la cantidad de volumen que tiene el agua. El volumen en la industria ha sido utilizado también para saber las medidas. Se encuentra también en el volumen, también se encuentra en la cocina, en un vaso,
en un vaso. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo también. Espérenme, dicen que me estoy regando. Un ejemplo, por ejemplo, aquí está el vaso y al momento que uno se le inserta esto, el volumen del agua sube para arriba. Eso, por ejemplo, podemos ver en una observación de un vaso, de un jugo, lo que sea. Ocupa un volumen más alto porque sube la presión. Para calcular el volumen, el objeto de un volumen bastará solo con multiplicar su longitud por su ancho y por su altura. En el caso de sólidos geométricos, aplicar determinadas fórmulas a partir del área y de la altura y otras variables parecidas, como por ejemplo, volumen de un paralelepípedo es B paralelepípedo. B es igual a LX, BX, H, donde L es longitud, B es ancho y H es altura. Volumen de un cubo. B al cubo, donde A es el lado del cubo, o A por X va a X, que es multiplicado por 3. Volumen de una esfera. B. Karina, continuemos con Jorge, por favor, desde ahí. Ya le dice. Estamos en volumen de la esfera, tocaría. Jorge. ¿Sí dice? Ya. Volumen de un cilindro. Volumen igual XR cuadrado por H, donde H es una altura. Compañera, por favor, ¿me puede bajar un poco? Está, perdón, que la compu se me quiso volver loquita. Ahí está. Volumen de un cilindro. Volumen de un cilindro, donde H es la altura de un cilindro y y X era el cuadrado. No se ve muy bien. Compañera, no le veo muy bien eso. ¿Le subo o le bajo? ¿En qué parte? Dicen, ¿puedo seguir en conversiones de volumen? Bueno, a ver, conversiones de volumen, el sistema métrico. Acabemos con las fórmulas, en todo caso con Karina, y después vemos las conversiones con Jorge, ¿les parece? Para que se acaben las fórmulas. ¿Y por qué no? Ok. Ya. Karina, acabemos con las fórmulas y después sigue Jorge con conversión. ¿De dónde comienzo, Lisa? ¿En dónde me quedé del cubo o...? Sí, nos tocaría volumen de una esfera. Ya. Volumen de una esfera, que es B igual a 4 sobre 3, X, pi X, R al cubo, donde R es el radio. Volumen de un cilindro, que es B igual a pi X, R al cuadrado, X, H, donde H es la altura del cilindro y pi por radio al cubo es la superficie de la base circular. Volumen de un cono, B igual a pi por R al cubo, al cuadrado que digo, perdón, por H sobre 3, donde R es la radio de la base. Volumen de una pirámide, B igual a 1 sobre 3 por A por H, donde A es la área de la base. ¿Sigo? ¿No? Ahí continuamos con Jorge, que dijo que quería hablar un poco más de conversión. Ah, ya le hice.
No se le escucha, compañero, tiene el audio apagado. Perdón. Conversiones de volumen. El sistema métrico decimal, la unidad principal de medida de volumen es el metro cúbico. Además de metro cúbico, se utilizan algunos múltiplos y submúltiplos del mismo. Una o varias medidas de volumen nos puede venir dada distintas unidades. Es fundamental saber realizar las conversiones de una a otras. Bueno, aquí tenemos tabla de conversiones, lo que orteodro. Tenemos cubo, cilindro, prisma. La fórmula de orteodro es BX LBH, que significa largo, ancho, H altura. En cubo tenemos BX, L al cubo, longitud del lado. Cilindro tenemos entre paréntesis prisma circular. A continuación B igual R al cuadrado H, radio, bueno, que significa radio de la cara circular, igual distancia entre caras. En prisma tenemos sección transversal constante de toda su altura. B, A, H, igual área de la base, H altura. En esfera tenemos lo que es B, igual 4/3, 3R, igual lo que el resultado es radio de la esfera, que es la primera integral de la fórmula para área superficial de una esfera. También que es del elipsoide. B AH, que es área de base H altura de la base superior. Lo que es el cono, entre paréntesis, pirámide, que quiere decir 1/3 H, que es igual al radio del círculo, la base de la base al top. También tenemos tipos de volumen. Volumen de masa. El volumen de masa es un término citado, sin embargo, se trata de dos vocablos que se tiene relación, se estudian cada uno por separado. Su elemento es el sistema internacional del UG, que significa gramos. De igual forma es habitual que se utilice el GR, que entre paréntesis significa gramos. Igual el MG, que significa gramos. Para la cual la masa se usa una balanza. Volumen de sonido. Densidad de cierto sonido. La potencia de un sonido se define como una medida de energía por segundo, una distancia. Por tanto, a mayor potencia, mayor volumen. Volumen corpuscular medio. Es un indicador utilizado en análisis de sangre. Tenemos cartometría,
Eritrocitos. Entre paréntesis, glóbulos rojos. Ya, vamos con Karina nuevamente desde ahí. Le tocaría volumen en los libros. Volumen de los libros. Actualmente los romanos denominan una tira de pergamino o papiro que funcionaba como soporte para una escritura, a que después era guardada de forma de rollo a las líneas de una redacción, colocándolas en columnas incluyendo un sentido paralelo, prolongando en la tira desarrollándose de manera horizontal. De esta manera ellos, por ejemplo, los romanos guardaban, así como dije, algunas escrituras o algunos papeles de manera horizontal en forma de rollo. Aquí vamos a encontrar algunos ejemplos, como por ejemplo, en el ejemplo de volumen de un cuerpo sólido, está dada por el tamaño del elemento, es decir, su ancho y su altura y su largo. Es expresado matemáticamente sus unidades de dimensión. Pueden ser decímetro cúbico, metro cúbico o el centímetro cúbico. Ejemplo. Aquí, por ejemplo, aquí podemos ver el ancho y el volumen de la maleta. El volumen de esta maleta tiene 70 centímetros al cubo. Aquí también encontramos otro ejemplo sobre el volumen de un cuerpo sólido. Se representa por el espacio que puede ocupar un cuerpo, su unidad de medida en el mililitros. Ejemplo, una botella grande que puede, una botella grande puede colmar 100 mililitros de agua. Por ejemplo, si yo esta botella yo le lleno, hagamos que es de 100 mililitros, si esta botella yo le cupo, llenaría los 100 mililitros. Si yo no le lleno, bajaría su cantidad de mililitros que puede tener el volumen. Y ya. Volumen de un cuerpo irregular. Una materia irregular con dimensiones desfiguradas puede calcularse por la cantidad de alternada, Por ejemplo, un contenedor de agua, dependiendo del líquido que puede aguantar un recipiente, se deja un espacio para cuando se añada un objeto. Así como actualmente yo les mostré en este vaso, al momento que yo le ingreso la papa, sube el agua porque sube el volumen. Al momento que cuando yo no le ingreso la papa, se mantiene el agua ahí. Ya. Ejemplos de volumen. Aquí, por ejemplo, encontramos un ejemplo del volumen del gas. Mediante instrumentos como las jeringas de gas, es posible precisar el alcance de un gas enviado por una reacción química. La cantidad del gas va a variar dependiendo de eso igual. Aquí también podemos ver un ejemplo que se utiliza su medida en la gasometría artesanal. Porque hace años, por ejemplo, en laboratorios también se prende así. Se me fue una palabra. Hay una manera de prender estas cosas. Ya. Aquí vamos a encontrar unas fórmulas para calcular y sacar el volumen. Existen una diversidad de fórmulas para calcular esta unidad de medición, el cual permite que se hagan cálculos y medidas por el mismo. Las cuales son la fórmula fórmula del volumen de un sólido. Algunas de estas fórmulas se utilizan para figuras planas o figuras comunes en 2 o 3 dimensiones. Aquí por ejemplo, el cubo B igual a S sobre 3. S representa la longitud del lado. Prisma rectangular. Recto B igual a LWH. L, el simboliza la longitud, W el ancho y H la altura. Prisma o cilindro. B igual a H, A es la área de la base y H la altura. La pirámide o cono
B igual a 1 sobre 3 AH. A es la área de la base y H la altura. Esfera. B igual a 4 sobre 3. R es el radio. Ya. Por ejemplo, aquí encontramos algunos ejemplos. ¿Cómo podremos calcular el volumen en figuras geométricas? Calcular el volumen en centímetros cúbicos de una habitación que tiene 5 metros de largo y 4 metros de ancho y 2 metros de alto. Por ejemplo, aquí debemos de calcular, primero debemos de poner B, que es el símbolo del volumen, 5, que es el largo de la habitación, 4 el ancho por 2.5 que es el alto. Esto nos va a dar a 50 metros sobre cúbicos. Ya. Calcula la cantidad de una hojalata que se necesitará para hacer 10 botes de forma cilíndrica de 10 metros de diámetro por 20 centímetros de altura. 1. Calculamos el área totalmente de un bote. Por ejemplo, aquí está como un botecito. Pues una figura geométrica. A. ¿Mande, Lisa? Un cilindro es ese. Eso es, que me olvidé. Ya. A igual a 2 por pi por 5. ¿Cómo es? Abro paréntesis que debo de poner 20, que es de los centímetros de la altura, más 5, que lo sacaría sacaría la mitad de los 10 botes, que es 20 más 5, igual nos da el resultado que es 785.398 centímetros al cuadrado. Número 2, la cantidad empleada para 10 botes es, le dividimos los 10 centímetros de diámetro por el valor que sacamos del área de un bote, que es por 785.398 igual a, este valor nos va a dar 778.53.98 centímetros al cuadrado. También, ya, conclusión. No, sí, compañera, perdón. Conclusiones. La medida de una cantidad es el número de veces que es una contiene una unidad elegida. La medida se obtiene eligiendo una unidad de medida, es la cantidad tomada por referencia para medir. Cada magnitud tiene sus propias unidades de medida. Luego se compara la cantidad de medir con la unidad elegida y se obtiene el valor de la cantidad, o sea, el número de unidades que contiene esa cantidad, así como les dije anteriormente. La capacidad indica cuánto puede contener o guardar un recipiente, generalmente se expresa en litros, que es 1, y mililitros, ml. Gracias, Lisa. No sé si Jorge tenga algo que agregar, tal vez. Listen, disculpe, pero estamos a 2 minutos de comenzar la siguiente clase. Ya, a ver, por hoy nos quedamos ahí. La siguiente clase es, o sea, mañana. Seguimos con las expos. Sí, por el tiempo que ya ha sido. Yo estaba viendo que estamos 9:58. Ya, ¿cuánto pongo rapidito antes de irnos? Dicen. Dígame. Mañana no vamos a poder conectar lo de gastronomía, Alicia, para informarles. O sea que tenemos prácticas mañana. No me notificaron eso. Y necesitamos acabar con las expos. Ah, sí, Lice, es que sí, ya tenemos que ir en la mañana. Desde las 8 tenemos que estar allá. Ya, díganle al ingeniero a que les dé como a cargo o al coordinador, a Cristian,
que me ayude como con las notificaciones previas, porque sí, en el tema de planificaciones nos va a afectar mañana. Sí, dicen porque dijo que ya iba a hablar con usted, pero no habla. No he dicho nada. Sí, dicen. Ujú. Ya, bueno, pero ya que me avisan ustedes, ya tengo en cuenta, ahora no sé con quiénes estemos mañana, veamos si están completos los grupos, exponemos, caso contrario nos tocará posponer para el lunes, pero necesariamente mañana tendré que avanzar, entonces mañana capaz avanzaré un poco más de la explicación de sistemas de unidades, que ustedes puedan igualarse viendo el video, y el lunes hacemos las exposiciones para no perjudicar a nadie. Eso hagamos. Y ver si mañana avanzo un poquito de conversiones, como quedaría el video, se igualan viendo el video. ¿Sí? Profe, disculpe, yo tengo una consulta respecto a la tarea de factorización, uno de los ejercicios. Solamente es uno, en verdad, pero sí, no sé cuándo pueda, no sé, ayudarme con eso. ¿Cómo? De la tarea de factorización, del taller, el trabajo que le había mandado, Sí. que es para el fin de semana. Bueno, yo tengo una duda con un ejercicio, pero no sé cuándo pueda. Mañana veámosle. Porque como mañana no estamos completos, capaz los grupos que tienen que exponer y no van a estar completos, entonces dejemos la expo en todo caso para el lunes, todas las expos quedan para el lunes, y mañana hagamos solvencia en caso de ejercicios, vamos a dar un poco más de detalle de los diferentes sistemas que nos habíamos quedado en la introducción, y vamos a ver conversiones. Ya los compañeros que no pueden estar mañana se igualan en el video, y el lunes seguimos con las expo, porque de ley los grupos van a estar incompletos, y mañana le podemos ayudar, Emanuel. Usted sí va a estar. Sí, profe, yo en lo posible siempre trato de estar. Si no estoy, le paso un comunicado por privado o algo por el estilo. No, preguntaba porque tal vez si era de gastronomía no podía estar, no porque no quiera, sino Ah, no. No, yo soy desarrollo de software. ya. Ya eso hagamos entonces. Y antes de irnos, ¿cuánto les ponemos? Que yo también me atraso a mi otra clase. 11. ¿Cuánto dicen? Pues vamos a poner 9, ¿sí? Se esforzaron bastante en la explicación, y nos vemos el día de mañana. Eso, chicos. Entonces, por hoy terminamos la clase. Un buen día, una buena tarde a todos, y nos vemos mañana. Ya, Licen, gracias. A usted. Hasta mañana, Inge. Mañana, Licen. Cuídese. Yo quiero comprar.